En Colombia, ser defensor o defensora del medio ambiente o de los derechos humanos puede ser una condena a muerte. Durante 2023, según la organización Global Witness, fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo. 79 de estos asesinatos ocurrieron en Colombia. El Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fue ratificado recientemente en el país. Se espera que con esta ratificación Colombia asuma un liderazgo en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Con la realización de la COP16 en la ciudad de Cali, que está próxima a iniciar, también se espera generar diálogos y compromisos sobre la aplicabilidad del Acuerdo de Escazú, en especial lo relacionado con el papel del acuerdo en la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad en Colombia. Para conversar sobre este tema, doy la bienvenida a Mauricio Madrigal, abogado, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Derecho y doctor en Derechos Humanos. Actualmente, Mauricio es especialista en incidencia de WWF Colombia y coordinador del énfasis en Derecho Ambiental de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Mauricio, recibe un saludo y qué gusto tenerte de nuevo en los encuentros YEPRI. Muchas gracias, querida Mariana. Mauricio, ¿cuál consideras que es el impacto más significativo del Acuerdo de Escazú en Colombia? Y esta pregunta, pues hay que entenderla precisamente en nuestro contexto particular. Colombia es el país más peligroso para ejercer liderazgos relacionados con la protección y la defensa del medio ambiente. Es una pregunta, parece sencilla de responder, pero no lo es. Yo quisiera primero irme a dos generalidades y es un fortalecimiento del movimiento social ambiental, llamémoslo así, porque existen varios movimientos en torno al Acuerdo de Escazú, hay jóvenes por el Acuerdo de Escazú, pero se creó hasta una bancada en el Congreso que aportó bastante a toda la ratificación del Acuerdo de Escazú. Está la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, de la cual hacemos parte desde hace ya varios años, desde el inicio, ¿no? Y también, por supuesto, una convergencia de regional, en donde en Medellín la profesora Erika Castro lideró toda la promoción del Acuerdo de Escazú, pero en muchas otras zonas se fortalecieron esos movimientos al ver esos, ese camino tan tormentoso que tuvo el Acuerdo de Escazú, casi 5 años en que se ratificara, normalmente es un año y medio, máximo dos, fue el doble del tiempo de ratificación de un tratado internacional. Esto fue de verdad un reto importante. Se fortaleció o tuvo un impacto significativo también en la investigación, en la academia. Muchos y muchas empezamos a escribir artículos, capítulos de libro, a hacer foros académicos sobre ese contenido y alcance de este acuerdo de Escazú. Comenzamos ahí en el 2016, 2017 a hacer escritos, a hacer documentos sobre este importante instrumento. Y mira que en el punto o en el tema particular sobre personas defensoras del ambiente, este impacto creo que pues esto sí pues es como muy de mi parte y esto yo pues es como una interpretación personal, pero uno de los grandes impulsores eh, que puso en la agenda a las personas defensoras del ambiente, creo que fue el Acuerdo de Escazú como ya como una categoría muy particular, como algo fundamental y central en la agenda ambiental. Creo que el Acuerdo de Escazú tuvo mucho ahí que ver en la agenda política, en la agenda jurídica, porque puso muchas reflexiones. Bueno, cómo se debe proteger a estas personas, cómo se diferencia a estas personas desde lo jurídico para tener esquemas de protección muy particulares, la diferencia entre otro tipo de defensa de derechos humanos, otro tipo de defensa. Entonces, creo que esos impactos van a perdurar y van a ser un motor que va a seguir movilizando estas agendas. Ahora, Mauricio, ¿qué desafíos principales enfrentan los firmantes del Acuerdo de Escazú? Y esta pregunta también quisiera que la aplicáramos al caso colombiano. Pues mira, querida Mariana, que normalmente me iría por la respuesta tradicional.
de decirte pues desafíos en temas de recursos financieros porque esto es costoso, en temas de articulación y coordinación interinstitucional porque no hay una coordinación, es muy difícil que las entidades de los diferentes niveles, especialmente con esta naturaleza tan especial que tienen las corporaciones autónomas regionales como las principales autoridades ambientales territoriales de nuestro país. Pero no me voy por ahí, me voy a ir por otro, con un ejemplo que nos pasó con los derechos de la naturaleza, que también es un tema que he venido trabajando desde hace tiempo. Y cuando son procesos tan duros, cuando se tocan temas tan complejos, las expectativas son enormes, ¿no? Es como, wow, no, ya, pues ya se ratificó Escazú, ya, ya pare, esto ya quedó solucionado. Y lo mismo decíamos con la sentencia. Las sentencias judiciales, en el caso del Río Trato, es el cierre de un ciclo y la apertura del otro. No, es cerrar un circuito, es cerrar un círculo y abrir otra etapa. Y así la tenemos que entender. Fue un proceso muy tortuoso, muy complejo. Y esto lo quiero entender así como una nueva etapa que, por supuesto, va a tener unos retos muy particulares asociados, primero, a que es un instrumento sumamente técnico. Es un instrumento muy complejo de entender y para mí, como en esa dimensión de profesor, me costó mucho irme a hablar con las guardianas por el agua en el Putumayo, en el río Atrato, con los guardianes, o hablar en diferentes espacios con comunidades y yo les decía es que se los voy a explicar tal cual. Yo sí tengo ahí una posición política de respeto por los conocimientos y saberes y tratar de tú a tú a las comunidades y decirles con esto se van a enfrentar o a confrontar o a ver ustedes estas 75 obligaciones del Acuerdo de Escazú, así las van a ver. Yo no les voy a decir el carrito pasa por un arbolito, no, por respeto y por además del cariño que le tengo a todas las organizaciones con las que trabajo. Entonces, un gran desafío ya en el proceso de implementación, porque el discurso puede ser muy convincente, es en llevar toda esa tecnicidad a los territorios para que las comunidades se apropien realmente. Y ahí viene el tercero y el último. Y es, pues, con lo que tú me decías, pues si yo estoy generando procesos de apropiación social, de fortalecimiento en el ejercicio y defensa de la naturaleza, en un país como Colombia esto va a implicar más exposición de los liderazgos. Si yo le estoy diciendo a estas comunidades, mire, usted puede exigir esto, usted tiene estos derechos, tiene estas 75 obligaciones que las puede exigir, pues eso tiene como una contrapeso o otra situación y es, esto va a generar también posiblemente más exposición de esos liderazgos. Ahí tenemos que entrar en la academia, las organizaciones no gubernamentales a estar ahí apoyando y aportando porque puede ser que ese sea uno de los grandes retos, como fortalecer la garantía de derechos en un contexto complejo, conflictivo, con unos retos de dinámicas del conflicto, especialmente el armado, que nos pueden llevar a exponer a nuestros líderes y lideresas. Entonces creo que ahí hay un punto clave. Ya se viene la COP 16, inicia el próximo 21 de octubre en la ciudad de Cali. Y quisiera ahora preguntarte acerca de cómo se intersectan, cómo se conectan el Acuerdo de Escazú y el Plan de Acción de Biodiversidad en la COP 16. Es muy importante, querida Mariana, que nos situemos en una comprensión integral y contextual de país ante lo que está sucediendo. Es, por supuesto, la COP 16, un evento global enmarcado en un instrumento internacional, que es la Convención de Biodiversidad, y desde allí tenemos que entender esa situación, esa coyuntura global y aterrizarla a lo local. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera muy concreta? Con los instrumentos jurídicos y las acciones que tiene que hacer para conservar, para proteger la biodiversidad en nuestro país. Comprendemos el marco global, las 23 metas pactadas en Cum y Montreal, que hablan de cómo conservar y gestionar la biodiversidad. Sí, pero eso cómo se aterriza a Colombia y a cada territorio. El Acuerdo de Escazú, a diferencia de la Agenda de Biodiversidad global, regional y local, o la Agenda Climática, Acuerdo de París, global y nacional, el Acuerdo de Escazú aplica a todos estos temas. Porque el Acuerdo de Escazú, llamémoslo, tiene una característica muy, a mí me gusta, muy bonita, procedimental. Y lo que hace es facilitar que lo sustantivo
biodiversidad, cambio climático, agua, bosques, sea más efectivo, que esa protección sea más efectiva. Entonces tú me preguntas, ¿y cómo se aterriza y cómo convergen? Pues lo que busca Escazú le puede dar a la conservación de la biodiversidad es más información, es información más clara, es información clara, oportuna y completa para las comunidades, es transparencia y rendición de cuentas, es participación oportuna, representativa, abierta en la toma de decisiones sobre la gestión de la biodiversidad. Y ahí empezamos a encontrar esos mismos aportes del Acuerdo de Escazú a la agenda de cambio climático, a la protección del agua, a la protección de los bosques. Por eso es que a mí, no solamente Escazú, sino ese tipo de derechos, información, participación y justicia, me apasiona tanto, porque los podemos aplicar a cada uno de los temas ambientales. Y de cierre, Mauricio, ¿cuáles son tus expectativas frente a esta COP16? Yo estoy muy motivado. Yo estoy muy motivado porque nos ha puesto a conversar a todas las personas, nos ha puesto a reflexionar. Salieron unas encuestas de WWF sobre para nosotros qué era la biodiversidad, cuántos conocíamos o no conocíamos la biodiversidad, unos foros del Foro Nacional Ambiental sobre Biodiversidad con inscripciones de 1.000, 1.500 personas, las universidades, Universidad Nacional, Universidad La Javeriana, hasta los Andes, todas las universidades, la del Valle, bueno, la del Quindío, enlazando sus procesos formativos, pedagógicos y de divulgación en el marco de la COP con un componente diferencial y es la integración de temas de derechos humanos, de paz y de justicia. Muy pocas veces puestos así tan en el centro. Ni siquiera en las agendas climáticas habían estado tan en el centro. Y creo que eso para mí ya es significativo, para mí ya es súper valioso y más de una forma compleja como se ha venido poniendo sobre la mesa. Ya no es solo derechos humanos y justicia y paz, es intersecciones, lo étnico, las reivindicaciones de los pueblos afro, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, las intersecciones de género y todas esas complejidades bioculturales, bueno, nos dan a nosotros una riqueza analítica de decir, wow, ya acá hay unos insumos brutales para reconfigurar la gestión de la biodiversidad en nuestro país y tener otras apuestas que ya se están materializando. Entonces, ¿yo qué esperaría? Que tengamos ahí sí me da mucha risa porque decimos que hay vida después de la COP y una post-COP, ¿no? Una post-COP que logre recoger de manera corresponsable todas las personas que estamos ahí trabajando, todas, academia y todo, logre recoger esos principales insumos que no solamente vienen de los gobiernos de las partes o de las grandes ONGs o grandes universidades, no, que están convergiendo en esa zona verde con comunidades, en donde está la ONG con el grupo ambientalista, feminista y todos están dialogando, que logremos identificar esos debates, esas propuestas, esas apuestas y que eso logre construir políticas ambientales de protección de la biodiversidad desde la base. Ese sería mi expectativa, lograr capturar eso, no quedarnos en la zona azul nublados de pronto con la negociación de cómo se está implementando esas 23 metas, de los mecanismos de financiamiento, que es una negociación trascendental, sino que logremos traer esas negociaciones y hacer una sinergia con lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país, con esa gran movilización que está promoviendo esta COP, con esa interseccionalidad que está promoviendo la COP, y logramos desde nuestra responsabilidad leer esto y hacer unas apuestas diferentes para una política ambiental interseccional, desde los derechos humanos, justa, pero verdaderamente justa para cada territorio. Y creo que esa es la expectativa, que sea el punto de inicio, lo que detone, y ahí volvemos a las grandes expectativas que tiene uno. Yo creo que sí se vale tener esas expectativas. Yo creo que sí es un parteaguas, sí estoy muy ilusionado y sí creo que hay que reconocer esa diversidad tan amplia que está dando la COP16. Reitero, universidades, grupos sociales, comunitarios, las grandes ONGs, grandes universidades, todo está convergiendo de una manera bien interesante e importante.